tarde vamos a alabar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Señor. Así que ahí donde está, ayúdame a poder alabarle, a poder cantarle con esta canción que dice: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Y luego estaremos con la palabra del Señor, así que simplemente prepara tu Biblia, ve invitando gente y no te pierdas este tiempo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Así que adórale, ahí donde estás, cántale al Señor con esta canción. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos la gloria y la alabanza, Dios, y deseamos una vez más que seas descendiendo a cada uno de nosotros, Señor, y seas hablando a nuestras vidas. Padre, unge mis labios, Dios, para traer tu mensaje, y sobre todo abre el entendimiento, Dios, a tus hijos, para no solamente oír tu palabra y entenderla, sino también para poder, Dios, ponerla por obra, Dios. Bendice a cada uno, Dios, y aún puedas, Padre, tocar corazones, trayendo convicción a aquellos que no te conocen, Dios, y veamos aún más
almas salvándose. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Recordarle quizás para aquellos que no estuvieron en la mañana, tenemos que seguir orando por el pastor Mitchell y aún el pastor Eusebio, que Dios pueda hacer un milagro y podamos verlos con bien, con salud y una vez más sirviendo al Señor como de costumbre. Así que doy las gracias a todos aquellos que continuamente están conectados, escuchando el mensaje y bueno, y por cada comentario que podéis hacer en cada uno de los mensajes. Es verdad que a veces no podemos estar contestando a todos, pero los tenemos presente y estamos orando por cada uno de ustedes, así que no se sientan mal si en algún momento quizás no le respondemos a un comentario que haya podido hacer. Intentamos hacerlo de una forma general, pero sí hemos visto el comentario y sí le damos gracias por ello, por estar pendiente y por animarnos a poder predicar el Evangelio. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Simplemente abra su Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 18 al 27. He estado pensando mucho acerca de este mensaje. De hecho, le he titulado La vida cristiana, porque hay muchas preguntas que me han hecho a lo largo del tiempo que llevo de pastor, y esto me hace pensar en el pensamiento que cada persona tiene al poder acercarse al Señor. Yo me pregunto por eso, ¿cuánta gente puede venir a la iglesia y decir voy a acercarme a Dios, pero con una idea equivocada de lo que es la vida cristiana? Tienen objetivos, tienen un propósito y en su forma de pensar ellos creen que Dios encaja en sus planes, en todos esos planes y proyectos que han establecido. Es solo cuestión de tiempo para todos ellos de que se decepcionen de los hermanos, se decepcionen de la iglesia e inclusive se decepcionen de Dios. Algunos quizás no lo confiesan, otros libremente lo pueden decir, alejándose totalmente de las Escrituras, alejándose totalmente de Dios y volviendo una vez más a su antigua vida. Pero otros quizás no lo alcanzan a decir, pero en sus corazones sienten esa decepción porque se encontraron con una realidad diferente a lo que ellos pensaron, a lo que ellos estaban planteando en sus vidas al acercarse al Dios. Por esas razones que quiero hablar de la vida cristiana. Es la realidad de todos ellos, es que no entendieron lo que era la vida cristiana. Se acercaron creyendo otra cosa, o por lo menos pensaron que ciertas cosas las tendrían inmediatamente por el simple hecho de que al estar en la iglesia, pues Dios va a hacer lo que ellos piden. Y esto es una equivocación, por esas razones que muchos al final terminan alejándose de las cosas de Dios y volviendo a vivir la vida que llevaban antes. Por eso en esta tarde yo quiero hablar de la vida cristiana y vamos a leer nuestro texto en Mateo capítulo 8, vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 27. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a hablar en primer lugar de nuestro pensamiento. La realidad en cada uno de nosotros es que
nos hemos acercado al Señor teniendo una necesidad. La gran mayoría de todos los que nos hemos acercado al Señor teníamos una necesidad. Había un problema en nuestra vida, algo que queríamos que Dios trajera solución y por esa razón nos acercamos. Por ejemplo, unos estaban cansados de la vida que estaban llevando, ellos mismos veían dolor, sufrimiento, algunas pérdidas en su propia vida y le hablaron acerca de Jesucristo y dijeron, quiero un cambio de vida, quiero algo diferente, estoy cansado de esta vida que llevo. Otro quizás su necesidad era algo económico, necesitaban que Dios hiciera un milagro. Puede ser, como les digo, en el ámbito económico, que Dios pudiera darles un trabajo, darle un bienestar, darle recursos para que ellos puedan sobresalir, salir adelante y aún su familia, o quizás una enfermedad. ¿Cuántos quizás se acercaron porque tenían una enfermedad y escucharon de que Dios estaba sanando enfermos, que aún todavía Dios sana a los enfermos y decidieron poder acercarse en fe y decir, si Dios puede sanarme, si Dios puede hacer un milagro en mi vida, y esto quizás causó que se acercaran. Ahora, por esta razón, por ejemplo, todos los años siempre hacemos cruzadas de milagros. En Almería, la iglesia madre siempre realiza todas las cruzadas de milagros, viniendo el pastor Mitchell para predicar. Anunciamos esta cruzada por todo lugar para que la gente pueda venir y acercarse aún a pesar de esta necesidad que tiene y encontrarse con Cristo, porque creemos que Dios puede hacer milagros todavía y por eso todos los años lo hacemos. Y muchos de nosotros, mucha gente ha experimentado que Dios ha respondido a su necesidad, que Dios ha hecho un milagro en medio de su necesidad. Aún en cada cruzada de milagros hemos podido ver uno y otro milagro suceder en mucha gente, y a causa de esto no solamente muchos de ellos toman la decisión de poder servir al Señor, sino que también familiares, al ver que esto sucedió, se acercan. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, a nuestro hermano Ramón, que él se acercó a la cruzada de milagro y Dios sanó su enfermedad y aún su familia pudo venir a la iglesia, y aún todavía él continúa sirviendo al Señor en la iglesia. Lo que significa, hermano, es que cada uno de nosotros nos hemos acercado con una necesidad. Queríamos que Dios hiciera algo en nuestra vida y hemos experimentado cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, en mi caso, yo me acerqué simplemente por esa falta de amor en mi vida y pude experimentar que Dios me amaba, pude conocerlo y pude experimentar lo real que era Dios. Ahora, el detalle, hermano, no es que miremos ¿cuál es la razón por la cual nos acercamos a Dios? Es decir, no hablo de que este sea el problema del cual nos acercamos a Dios, sino el problema es este. ¿Cuál es el motivo por el cual seguimos a Cristo? ¿Qué es lo que nos motiva el vivir la vida cristiana? Porque quizás usted y yo nos hemos acercado a Dios por una necesidad, porque queríamos que Dios hiciera algo en nuestra vida, un milagro, pero después de encontrarnos con Dios, la pregunta es, ahora, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros queremos vivir la vida cristiana, o por qué nosotros queremos seguir a Cristo? Sin ir muy lejos, por ejemplo, antes de mirar nuestro texto e ir analizándolo, usted puede ver, por ejemplo, versículos anteriores. En el versículo 14 de nuestro texto, usted puede ver cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Había una necesidad, Él responde ante esa necesidad y esta mujer es sanada, y las Escrituras dice que inmediatamente le servía. Inclusive podemos ver en el versículo 16, cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, Dios quiere responder. Jesús continuamente, en cada lugar al cual iba, en cada aldea, cada ciudad al cual iba, le traían enfermos. Él hacía milagros, hizo incontables milagros en cualquier lugar donde Él se encontraba, porque Él responde a la necesidad. Pero no es el punto en sí el por qué nos acercamos a Dios, sino el punto es cuál es el motivo por el cual nosotros seguimos a Cristo. ¿Qué es lo que nos motiva el poder seguir a Cristo? Aún en el versículo 19
Aquí es donde está el detalle de lo cual yo le estoy hablando, hermano, porque podemos nosotros quizás acercarnos con una necesidad, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir al seguir a Cristo? Por ejemplo, en el versículo 19 de nuestro texto dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Quiero que usted mire, es un escriba. Él ya es un religioso de ese tiempo, muy probable con una posición, un estatus social, un buen lugar, aún recursos para su vida. Pero él ve a Jesús, él tiene fama delante de todos los pueblos. Él puede ver las cosas que Jesús está haciendo. Ahora, él dice estas palabras, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y aquí es donde está el detalle de que este hombre no entendió lo que es la vida cristiana, no entendió lo que es el seguir a Cristo, porque aún Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora me pregunto, ¿es que realmente Jesús no tenía dónde recostar su cabeza? Realmente Jesús no tenía un lugar donde poder dormir. No está hablando en sí de lo físico en ese momento. Lo que Él está intentando mostrarle a este hombre, mira, la idea que tú tienes, el plan que tú tienes, no encaja con el llamado que yo puedo hacer a tu vida. No encaja con lo que tú me estás diciendo. Tú quieres seguirme, pero tú estás pensando nada más en los milagros que van a ocurrir. Estás pensando nada más en las cosas que tú quieres que aún todavía permanezcan. Tú estás pensando nada más en que tú quieres llevar la vida cristiana a la situación que tú vives, lo que tú quieres hacer, la forma en la cual tú estás viviendo. Ahora, cuando Jesús le dice que hasta las zorras tienen guarida y Jesús no tiene donde recostar su cabeza, es muy probable que este hombre estaba pensando de recursos, de bienes, que él quizás podía aumentar sus bienes o podía por lo menos hacer que permanezca con el tiempo, asegurarse su futuro en Cristo. Es muy probable que el joven rico se acercara de la misma manera. Él es rico, Jesús le muestra el plan, le muestra qué es el seguir a Cristo, le muestra qué es la vida cristiana, y el joven rico es muy probable que él pensó, yo quiero asegurar mi futuro, yo quiero asegurar mis bienes, yo quiero asegurar lo que tengo, y yo quiero simplemente moldar la vida cristiana a lo que yo estoy haciendo y seguir por el mismo rumbo. Y usted sabe las escrituras, él se fue triste porque lo que tenía que hacer era dejarlo todo para poder seguir a Cristo. Jesús hizo muchos milagros donde quiera que iba. Él vio la necesidad, respondió ante la necesidad. Muchos fueron sanados, muchos fueron liberados, muchos recibieron uno y otro milagro, y mucha de esa gente estaba delante de Pilato gritando, crucifíquenle. Porque en realidad no es la forma en la cual ellos se acercan, sino cuál es el pensamiento que ellos tienen en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a lo que Dios debe de hacer en sus vidas. Por ejemplo, podemos ver la alimentación de los 5 panes y los 2 peces, cómo Dios alimentó a más de 5,000 personas, y ellos estaban en ese lugar, vieron semejante milagro. Jesús está hablando de lo espiritual, Él está trayendo una dirección de lo que es la vida cristiana, aún Él está explicando de por qué razón descendió, y aún diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo, y que todos tienen la oportunidad de poder participar de Él, de poder comer de ese pan y de esa sangre que iba a ser derramada para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, ellos no lo están entendiendo, porque ya no es algo físico, ya no es lo que ellos están pensando, ya no es lo que ellos están buscando. Es más, Jesús dijo, vosotros me seguís porque les doy de comer, porque el pensamiento que ellos tenían, yo quiero seguir a Cristo porque yo quiero que Él siga haciendo las cosas que yo deseo.
Yo quiero que Él siga dándome aquellas cosas que yo me he propuesto conseguir. Y yo quiero que Dios sea quien me lo dé. Esto es como tener a un genio en la lámpara. Muchos cristianos se comportan de esta manera. Traen sus pensamientos, a sus ideas, sus planes, sus proyectos, sus deseos y quieren frotar la lámpara y que el genio salga y decirles: Dios, yo quiero que hagas esto y aquello y yo quiero que bendigas esto y tú me des aquello, como si Dios fuese un genio de la lámpara que solamente va a hacer lo que nosotros hemos pensado hacer, lo que nosotros deseamos. Y la realidad de la vida cristiana no es esa. Aún el versículo 21 usted puede ver, de hecho, cuando hablamos acerca de los panes y los 5 peces, usted lo puede leer más adelante, él hablando acerca de que él era el pan de vida. Las escrituras dicen que muchos de sus discípulos ya no le seguían. Dijeron: ¡ay, qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Ya muchos dejaron de seguirle porque se dieron cuenta en ese momento de que la vida cristiana era otra cosa a lo que ellos estaban pensando. Aún el versículo 21 de nuestro texto dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sin embargo, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre pensó que en la vida cristiana no hay que hacer nada, que todo lo tiene que hacer Dios para mí. Dios está encargado de darme porque Él es amor, porque Él es mi Padre, porque Él tiene que suplir, porque Él me tiene que dar, porque Él tiene que hacer todo y cuanta una de las cosas que yo piense y desee, porque en realidad no pienso ni deseo cosas muy grandes ni muy complicadas de hacer. Dios todo puede hacerlo. Y este es el error que este hombre está diciendo. Permíteme primero que yo vaya y entierre a mi padre. Es decir, yo voy a decidir cuándo voy a servirte, yo voy a decidir en qué momento voy a hacerlo. Déjame primero continuar con mis cosas, mis planes más adelante. Sin embargo, Jesús le está mostrando la urgencia de poder servirle, la urgencia de poder poner nuestras manos en el arado y empezar a trabajar por la obra. Pero ellos dicen: no, todavía no es el tiempo, tranquilo, aún todavía vamos despacio, no es así. ¿Cómo es que yo tengo algo que hacer por Dios o para la obra? Yo me acerqué a Dios pensando de que Dios me tenía que dar a mí y ahora me han dicho o me están diciendo de que yo tengo que hacer. ¿Cómo es posible esto? Mucha gente, por ejemplo, se asombra de esto. Es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que dar, es que yo tengo que invertir, es que yo pensaba que era Dios quien tenía que darme. Totalmente equivocado el pensamiento de lo que es la vida cristiana. Y ahora en Lucas 9, 61 al 62 nos muestra de otro que se acercó a Jesús, que no lo dice en Mateo, pero Lucas nos lo dice. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre quiso dejar preparado un plan B. Este hombre dijo: bueno, es interesante, es muy emocionante esto de seguirte, Jesús, pero mira, déjame preparar las cosas por si acaso esto no funciona. Yo voy a seguirte y si no funciona, por lo menos tengo dónde caer, dónde quedarme, dónde volver a estar, y tengo un plan B por si acaso estas cosas no funcionen. Claramente, mucha gente se acerca a Dios sin saber qué es la vida cristiana. El detalle es que muchos incluso continúan estando en la iglesia con unas ideas equivocadas. Ahora yo entiendo, hermano, que quizás en este tiempo están fluyendo muchas ideas, muchas doctrinas que están encajando en el pensamiento y en la mentalidad del hombre. Porque muchas de estas doctrinas y estos pensamientos se ajustan a lo que el ser humano quiere
para que sus planes, sus ideas, sus deseos encajen con las cosas de Dios y hasta muestran que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú dices a alguien, salvos siempre salvos, lo que vas a poder conseguir es que gente que no quiere hacer nada por Dios, que no quiere esforzarse en nada, que no quiere vivir una vida ordenada, sino una vida desordenada, de vez en cuando deleitarse de las cosas del mundo, vivir la vida como ellos quieran, perfectamente puede encajar esto, porque esta ideología es, desde que Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo cual ya no está el pecado, ya no importa lo que puedas hacer ahora, no importa si cometes errores, cometes pecados, Dios ya perdonó por esos pecados, por lo cual no hay ningún problema, has sido salvo y serás salvo, no importa lo que hagas. Uy, yo he visto mucha gente así, que los puedes ver y no los distingue de la gente del mundo, viviendo desordenadamente, pero un día ellos aceptaron al Señor. Y claro, se creó esa ideología que encajó en sus planes perfectos. Oh, yo amo a Dios, pero mi amor por Dios aún es vivir de esta otra manera. Oh, y si me predican eso, por supuesto, amén, aleluya, yo quiero servir al Señor. Porque simplemente encajan en esos pensamientos equivocados que muchos tienen. Otros, sin embargo, he visto, por ejemplo, lugares en el que a la gente se le dice, mira, no importa lo que tú puedas hacer los fines de semana, no importa si tú te vas a la discoteca, no importa si de vez en cuando tú haces aquello y este otro, siempre y cuando vengas el domingo a la iglesia. No quieren perder gente, no quieren perder la cantidad de personas que son, por eso son permisibles a eso y se les anuncia estas ideas. Y claro, aquel que quiere vivir la vida como le apetece, encaja en esta doctrina, encaja en esta ideología y no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque si nosotros hemos sido salvos, las Escrituras dicen que hemos sido escogidos por Dios, separados por Dios, real sacerdocio, nación santa, por lo cual la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pero estas ideologías han surgido de tal manera que están llenando las iglesias de estas doctrinas porque la gente quiere llegar al lugar donde encajan sus planes y proyectos, sus pensamientos. Claro, si tú le dices a una persona, no, mira, nosotros no vamos a predicarte acerca del pecado, no te vamos a molestar del pecado, no te vamos a molestar acerca de las finanzas, tú haz lo que a ti te apetece hacer, y estoy convencido de que mucha gente puede llegar hasta el lugar simplemente por eso, pero en realidad no estaremos anunciando el verdadero evangelio y le estaremos mintiendo a la gente y mostrando una vida que no es la vida cristiana. Y aún hoy en día existe un gran movimiento, el cual es el movimiento de la prosperidad que se predica, en el que si tú vienes a los pies del Señor, oh, Dios va a bendecirte, y lo único que hablan acerca de la bendición es economía. Tendrás casa, tendrás carro, tendrás trabajo, tendrás dinero y más dinero y más dinero, y se basan simplemente porque leen en las Escrituras de que Abraham fue un hombre rico, de que Isaac fue un hombre rico, de que Jacob fue un hombre rico, y aún Job siendo un hombre rico, pero olvidan a los discípulos, olvidan cuando Jesús mismo dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza, olvidan a que todos los discípulos lo dejaron todo por poder seguir a Jesús y poder servirle a un Pablo, olvidan todos estos detalles, pero claro, ellos están predicando una palabra que los oídos quieren escuchar. Si tú le dices a las personas lo que quieren escuchar, los tendrás a tu favor, eso está claro. Por esa razón se llenan estas iglesias, se llenan cada vez más, porque hoy en día lo que la gente está buscando es lo material. Quieren tener riquezas, quieren adquirir bienes materiales, quieren tener aún más y más que Dios les siga dando. Y si Dios es capaz de poder hacer eso, claro que yo quiero servir a Dios. Es muy probable que quizás la mujer de Job tenía este pensamiento.
Si usted recuerda la historia del momento, desde el principio, la mujer de Job estaba con Job cuando él era el hombre más rico, pero cuando perdió todo lo que tenía, y Job no atribuyó a Dios nada, es más, él bendijo a Dios a pesar de la situación en la que él se encontraba, habiéndolo perdido todo y esa sarna en el cuerpo. Esta mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, lo que esta mujer está diciendo, no, yo servía a Dios, o yo sirvo a Dios porque me da. Yo sirvo a Dios porque me provee. Yo sirvo a Dios porque yo era la mujer del hombre más rico. Ahora, ¿por qué voy a servir a Dios? Es más, ella dice, maldice a Dios y muérete. Oh, cuánta gente yo he visto decepcionada en este sentido porque invierten, porque hacen lo que esas doctrinas dicen y con el tiempo se dan cuenta de que es una mentira, de que no es lo que dice la palabra del Señor y se decepcionan tanto que son capaces de poder decir como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Porque lo que yo estaba esperando es prosperidad, es bendición. Es dinero desbordante. Es normal que las iglesias puedan estar llenas de esta forma, porque lo que se les está dando es un evangelio que encaja sus pensamientos. Al final, todas estas doctrinas solo están dándole a la gente lo que ellos quieren escuchar y promueven lo terrenal. Mi hermano, le voy a decir una cosa, el evangelio de la prosperidad hace que nos enfoquemos en lo material, en lo terrenal, mientras el evangelio de Cristo hace que nuestro enfoque esté en el cielo. Nosotros no estamos aquí para poder construir, dice las Escrituras, sino allá en el cielo. Ahora, lo que yo quiero que entienda, hermano, es que Dios no puede bendecirnos. Claro, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición de Dios no simplemente es bienes materiales. Si usted mira al pueblo de Israel, ellos salieron de Egipto, al igual que nosotros, de esa esclavitud de Egipto, rumbo a esa tierra prometida, donde fluía leche y miel. Dios quería bendecir a sus vidas, darle la provisión, que ellos estén bendecidos, pero no solamente en el área económica, sino en todas las áreas. Pero si usted mira, desde el momento en que ellos salen de la tierra de Egipto, se encuentran con el desierto y el mar rojo, y detrás de él el ejército de Faraón. Desde el momento en el que salen ya se encuentran con esta situación. Ahora en nuestro texto podemos ver versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y él dormía. Inmediatamente después de esto, hay una tormenta de tal manera que ellos piensan que la barca va a volcar y pueden morir en ese lugar. Es lo que pensó el pueblo de Israel cuando estaba entre el ejército de Faraón y el mar. Aquí moriremos. Sin embargo, Dios hizo un milagro glorioso, abrió el mar, ellos pasaron por en medio del mar y aún sus enemigos fueron sepultados en ese lugar. Dios siempre se mostró, aún caminando por ellos en medio del desierto. No fueron por otro lugar, fueron por el desierto, hermano. Esa es la realidad de la vida. Hay momentos en el cual usted y yo vamos a pasar por los desiertos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Quejarse. ¡Ay, tengo sed! Hay momentos en nuestra vida, hermano, en que vamos a tener que bramar como el ciervo por las aguas, por la sed de nuestra alma, de nuestro espíritu.
Esta es la vida cristiana. Oh, pero aún Él estará con nosotros. Aún la columna de nube iba con ellos y la columna de fuego delante de ellos por la noche. Siempre estuvo con ellos. Siempre les dio su provisión. Aún el maná descendió del cielo para darles de comer. Y qué glorioso es el que Él mismo les dijo: coged la porción de cada día. Y eso es lo que sucede a cada uno de nosotros cuando a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer de nosotros, que Él quiere que nosotros confiemos en Él y dependamos de Él. Muchos cogieron más y lo que ellos vieron al siguiente día de que eso se perdió, se puso malo. Porque lo que Dios quería que ellos dependieran de Él, porque Dios todos los días iba a hacer descender maná para que ellos comieran. Jamás a un cristiano que ama a Dios le ha faltado el pan. Jamás. Dios siempre ha bendecido. Dios siempre ha hecho un milagro en nuestras vidas. Dios siempre ha traído bendición, aún en medio de los desiertos. Él ha estado con nosotros, nos ha consolado, nos ha ayudado, nos ha levantado y ha traído provisión para nuestras vidas. Pero esta es la vida cristiana. Ellos fueron camino del desierto hasta la tierra prometida, encontrándose con una serie de situaciones. Y aun cuando ellos iban a tomar la tierra prometida, ellos se rebelaron en contra de Dios. Y por esta razón ellos tuvieron que morir en medio del desierto porque querían regresar a Egipto. Yo he visto a gente que por no entender lo que es la vida cristiana, ya están pensando en lo que es de atrás. Como decía en Lucas, Jesús le tiene que decir a este hombre: aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno. Oh, a cuánta gente yo he podido escuchar decir: yo quiero servir a Dios, yo voy a servirle. Aún muchos han dicho de ministerios: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello para Dios, y no se han dado cuenta de que Dios toma nota en cada una de las cosas que nosotros decimos, y Él dice: si tú quieres ser usado, oh, yo voy a usar tu vida, pero para esto debo llevarte por donde yo necesito llevarte para trabajar en ti. Oh, y muchos no alcanzan a entender eso. Muchos no entienden que en la vida cristiana vamos a pasar por una serie de cosas en la cual Dios va a trabajar en nuestra vida para poder darnos lo que Él quiere darnos a su tiempo, en el momento preciso, y aún poder usar nuestras vidas porque en algún momento lo hemos declarado. Y es verdad que ahí es cuando mucha gente se da cuenta que a veces declaramos cosas por decirlas, las decimos en nuestra emoción, y la prueba de nuestra fe viene, y ahí nos damos cuenta si realmente queremos seguir a Cristo o no. Cuando Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ahí fue probada su fe. Ahí es cuando dijo: uy, pues yo pensaba seguirte, yo pensaba servirte, pero va a ser que no. ¿Cuánta gente se encuentra en la situación de que se acercaron a Dios y aún sus planes, sus pensamientos siguieron de la misma forma y no entendieron que lo que hemos hecho, hermano, es un cambio de dueño? Dios quiere bendecirnos, por supuesto, y Dios quiere hacerlo a su manera, en su voluntad. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para nuestra vida. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que hemos hecho es un cambio de dueño. ¿Lo sabía usted? Antes estábamos inmersos en el mundo, éramos esclavos del pecado. Un esclavo tiene un dueño. Y hacíamos lo que el dueño decía y quería que hiciéramos, aunque nosotros y la gente del mundo que no conoce al Señor cree que lo hace por sí mismo, cree que lo hace porque realmente ellos lo deciden y lo quieren hacer. Sin embargo, no se dan cuenta de la esclavitud que ellos están viviendo, y Dios nos saca de esa esclavitud. Pero Él no quiere ser nuestro colega. Él no quiere ser nuestro acompañante nada más. Él no quiere ser simplemente nuestro genio de la lámpara. Él quiere ser nuestro Señor. La vida cristiana, hermano, es que tú y yo somos los siervos de Cristo y Él es nuestro Señor.
Y es así como se concibe la vida cristiana. Ahora vivimos por y para Él, para hacer su voluntad, y su voluntad es perfecta, su plan es perfecto, y Él va a bendecirnos de la forma que Él desea bendecirnos, pero dentro de ese plan perfecto que tiene para nuestras vidas. Por eso tenemos que alcanzar a entender lo que realmente es la vida cristiana, para no decepcionarnos. Yo he visto a mucha gente en el lapso del tiempo que llevo de cristiano decepcionarse de la vida cristiana, decepcionarse de Dios, decepcionarse de la iglesia, porque no resultó las cosas como ellos habían pensado. Porque lamentablemente ellos creyeron que la vida cristiana era diferente. Y no, si usted alcanza a ver las escrituras, hermano, o aun cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán y pudo descubrir que lo que Dios les había prometido era verdad, que Dios no les había mentido. Ellos vieron el fruto, vieron la tierra, pero tenían que tomarla, tenían que conquistarla y tuvieron que tomar una tras otra cada ciudad. Y esto es la vida cristiana, hermano. Hay lucha, hay una lucha constante, hay pelea. Tenemos que esforzarnos continuamente, no sentarnos en el sofá, esperar nada más que Dios siga llenando nuestros bolsillos. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que usted ha cambiado de dueño. Él nos compró con su sangre por precio. Ahora pertenecemos a Él y Él quiere desarrollar su voluntad en nuestra vida y debemos de vivir esa vida. Ya nuestros pensamientos, lo que nosotros teníamos pensado y planeado hacer, es totalmente fuera de lugar, porque los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son perfectos porque Él nos ama. Oh, hermano, yo no digo que si Dios quiere bendecir a alguien y poder darle suficientes recursos para que pueda vivir de una manera holgada y más que eso, aún pueda ser rico, gloria a Dios si Dios quiere hacer eso. Pues si está dentro de su voluntad hacer eso, gloria a Dios por eso, hermano. Pero bendición no solamente son euros, bendición es mucho más que eso, es Dios moverse en tu vida. O aún a sus discípulos le dijo, id y no llevéis nada. Oh, pero Dios se movía de una manera poderosa en sus vidas, a pesar de que ellos no llevaban nada en sus bolsillos. Por lo cual tenemos que entender, hermano, a qué hemos sido llamados. Y aquí es donde surge una situación y tenemos que preguntarnos esto, ¿qué es lo que realmente deseamos? Porque Dios quiere bendecirte, quiere usarte, quiere moldearte, quiere transformarte, quiere darte lo que necesitas para poder desarrollarte en el ministerio y aún para que tú puedas llevar su obra adelante. Él lo tiene claro. ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Usted quiere seguirle? Quizás usted puede decir, yo decía seguirle, pero me estoy dando cuenta que en realidad no quiero seguirle. Yo lo que quiero nada más es al genio de la lámpara. Entonces, hermano, no va a obtener usted el genio de la lámpara en Dios. Cambie su mentalidad y sígale. Y para seguirle tiene que rendirse totalmente a Él. Y decir, Dios, aquí está mi vida, yo quiero hacer tu voluntad y tu voluntad para mí es lo mejor. Lo acepto, lo quiero obtener lo que tú tienes para mí. Y usted se dará cuenta que Dios es fiel. Siempre ha sido fiel. Siempre Él ha traído provisión. Siempre Él ha bendecido nuestras vidas. Oh, y Él se puede mover de una manera gloriosa si tan solo nosotros entendemos lo que es seguir a Cristo. No pierda el tiempo en encajar sus pensamientos a estas falsas doctrinas que se están levantando. Porque no solamente usted perderá
el tiempo, sino que perderá su alma, porque no vivirá lo que Dios quiere que viva. Entienda lo que dice la palabra del Señor. A todos, dice las Escrituras, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario y vamos a pasar por ellas. Oh, pero las pasaremos con Él. Y no toda la vida es prueba, hermano. Muchas veces nos quejamos por esto. La vida cristiana es para gozarla, hermano, y no todo el tiempo son pruebas. Hay tiempos en el que podemos vivir pruebas, pero hay otros tiempos en el que podemos disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y aún a través de nuestra vida, y podemos gozar de ello, porque hay tiempos para todo. Pero si usted cree que es como esta gente del cual hemos leído en nuestro texto, como este escriba que se acercó, aún como el joven rico, quizás se puede llevar una decepción, hermano, porque no se trata de lo que nosotros queremos conseguir en Dios, se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que le animo en esta tarde a que usted pueda vivir la vida cristiana que debe de ser. No, Él quiere que vivamos en santidad, por lo cual le tengo que decir no al pecado. Y como les decía esta mañana, aún tenemos que golpear nuestra carne y no dejarnos llevar por los deseos de ella. Si hoy en día en muchos lugares hay locales llenos de gente que dice creer en Dios y servirle, es porque les permite hacer cosas que en realidad no deben de hacer y solo están viviendo de una manera engañada. Vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Que Él sea glorificado y su luz pueda ser reflejada. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Llevo unos cuantos años de cristiano, hermano, y le puedo decir personalmente, y seguro si usted tiene tiempo de cristiano, usted me dará la razón en esto, de que aquellos que hemos decidido seguir a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que a veces hay cosas que aún podemos desear y no suceder.
Yo recuerdo entregarme al Señor a los 8 años por mi situación en mi familia, y mi oración de pequeño era decirle: Señor, que mi padre deje de pegarle a mi madre y que deje de pegarme a mí. Y usted podrá decir, la oración de un niño tan inocente, ¿cómo Dios no puede hacer eso? ¿Cómo Dios no puede responder a ello? Yo, hermano, desde que me salvé hasta los 21 años, en mi vida y en la vida de mi madre, eso no cambió. Y ¿por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces podemos nosotros desear cosas y podemos nosotros pensar cosas que Dios debería de hacer o tiene que hacer, y a veces no las hace. Y si no las hace, hermano, Dios sabe por qué no las hace. Y es más, Él es perfecto. Él hace las cosas perfectas. Por lo cual, si hay cosas que Él no hace, es porque hay un plan diferente, porque hay un propósito diferente, porque Dios quiere usar esas cosas para nuestro beneficio, o aún Dios simplemente quiere darnos algo mejor. Pero muchos se decepcionan por ello, porque lo que ellos esperaron conseguir no lo consiguieron. Dios nos bendice, hermano. Dios nos provee. Y aún hasta que sobreabunda. Pero Dios quiere aún usarnos, quiere llevar nuestras vidas a que sean instrumentos para alcanzar a otros. Por eso tenemos que nosotros decidir qué es lo que queremos. Si vamos a seguir a Cristo, tenemos que entender que Él se convierte en nuestro Señor. Y ahora tenemos que cumplir con su voluntad. Y aún su voluntad es mejor que la nuestra. Muchísimo mejor que la nuestra. Así que le animo, hermano, a que usted, cuando aún pueda estar pasando por un tiempo de prueba, de dificultad en la vida cristiana, pueda confiar y gozarse de saber que Dios no le ha dejado, que Dios ya está realizando las cosas que deben de hacerse para que usted salga de ese lugar. Ya Dios está moviéndose para que la bendición pueda caer. Ya Dios está haciendo y trabajando no solo en nuestra vida, sino también en los demás. Si usted entiende que si su Señor le lleva a pasar por un tiempo de prueba, usted como siervo pueda aceptar y decir: Dios, yo lo vivo, y aún en medio de todo ello, como dijo Job, recibiré el bien y no el mal. Sea el nombre de Jehová bendito. Solo aquellos que viven la vida cristiana auténtica pueden entender esto. Y aún en medio de la prueba pueden confiar en el que Dios sabe lo que hace. Le animo a poder continuar sirviendo a Dios, y aún con más ganas, con más fuerza. Cristo viene y merecerá la pena el esfuerzo, el trabajo, el empeño. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más, Dios, poder escuchar de tu palabra. Dios, obra en cada corazón, Dios, y aún trae consuelo, Padre, a aquellos que quizás están pasando por una prueba difícil en sus vidas, y muéstrales, Dios, que tú estás obrando, que tú estás trabajando, Dios. Y aún quiero aprovechar, Padre, para poder clamar por el pastor Mitchell, Dios, tu mano poderosa sobre sus vidas, trayendo sanidad por completo, y aún por el pastor Eusebio, Dios, haz un milagro, Padre. Hemos visto tantos milagros suceder, tú puedes hacerlo, Dios. Es un milagro en su vida para que continúen, Dios, predicando tu evangelio, Dios. Y te pido por cada uno de aquellos que están detrás
de la pantalla, Dios, bendice sus vidas y muéstrate a ellos, Dios, y muéstrales tu plan, muéstrale tus propósitos, tu voluntad, Dios, para que ellos puedan deleitarse y puedan disfrutar de lo que es la vida cristiana. Dios, te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide, el miércoles a las 8 una vez más estamos en el culto. Así que Dios le bendiga y que tenga una muy buena semana.